Pero sobre todo, Óscar Puente es el ministro del 40%. Y os preguntaréis, ¿qué es eso del 40%? Pues bien, Óscar Puente es el ministro del 40%, porque dedica cuanto menos el 40% de su jornada laboral a tuitear y a insultar a la oposición en vez de gobernar y trabajar en su ministerio de transporte, que vaya líos que tiene. Y en segundo lugar, Óscar Puente es el ministro del 40% porque hemos conocido en un informe que se ha hecho público que el 40% de los trenes de España salen o llegan con retraso. El 40% de su tiempo Óscar Puente lo dedica a tuitear e a insultar, mientras el 40% de los trenes de nuestro país salen o llegan con retraso. Esa es la realidad de este gobierno. Lo que no se puede tolerar es que el sanchismo, por boca de Óscar Puente, se cachondee y se ría en la cara de todos los españoles diciéndonos, fíjense lo que ha dicho, que ante este caos ferroviario la solución del gobierno es que nos acostumbremos. Imaginaos que cualquiera de nosotros se rompe una pierna, va al médico y lo que te dice el médico es, oye, pues te aguantas y te acostumbras hasta que se te pase. Eso no cabe en ninguna cabeza. Pues eso es lo que hace el ministro de Transportes con la demora y los retrasos y el caos en los trenes de nuestro país. Esto no pasa en ningún país de Europa y el problema es que Sánchez sabe que está en las últimas y ya todo le da igual. Mirad, cuando alguien está acorralado suele hacer dos cosas: atacar y mentir. Sánchez está acorralado, su gobierno está acorralado y se dedica a atacar y mentir. Y esto es lo que Sánchez, acorralado, está haciendo. El ataque a los jueces. ¿En qué país, no solo ya en nuestro entorno, en qué país se ve que el presidente del gobierno ataque a los jueces poniendo por tanto en duda nuestro sistema? Eso no ha pasado en ningún país. Y esto pasa porque a Sánchez España le importa un bledo. Y lo que hace es atacar a los jueces porque los jueces están investigando, como tiene que ser, a su mujer, a la que acusan de 5 delitos, a su hermano, que se va a sentar en el banquillo, y a su fiscal general, que también se sentará en el banquillo. Esa es la realidad. Y por eso los jueces son atacados por Pedro Sánchez. Además, esa campaña de ataque a los jueces, Sánchez la ha extendido a los medios internacionales. Imaginaos la imagen de España que estamos dando en el exterior, todo un presidente del gobierno atacando a los jueces de su propio país. Y eso es fruto, insisto, de su situación política, personal y de la situación judicial de su entorno más cercano, del gobierno, del partido, no olvidemos que su número 2 está en la cárcel, y el otro número 2, Ábalos, ya veremos dónde acaba, y de su entorno familiar, insisto, su mujer y su hermano se van a sentar en el banquillo. La mujer del presidente precisamente va a declarar este mismo miércoles. Claro, si fuera un tema menor, si fuera un delito, pero es que le achacan 5 delitos, 5 delitos, y no cualquier delito. Este mismo miércoles se sienta en el banquillo a la que acusan de 5 delitos, a la mujer del presidente del gobierno. Delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de fondos públicos. ¿Todo eso es que el juez está atacando a la mujer del presidente porque es la mujer del presidente? 5 delitos. También se va a sentar la secretaria de los negocios de la mujer del presidente, que también está imputada. El hermano del presidente del gobierno, que no sabía ni dónde tenía su puesto de trabajo. ¿Qué tomadura de pelo es esta? Ya tiene un pie en el banquillo también. El fiscal general del Estado, que hizo arrastrar el nombre de nuestra justicia en la apertura del año judicial en presencia del rey, cuando no tiene que haberse presentado en ese acto, también se va a sentar en el banquillo. ¿Qué pasa? Que a los socialistas solo les gustan los jueces que trabajan para ellos, como dicen ellos, o que dictan sentencias que les satisfacen a ellos. La justicia es independiente. Cuanto más independiente sea la justicia, más calidad democrática tendrá nuestro país. Pero si tenemos un presidente del gobierno que se dedica a atacar a los jueces, tenemos un mal presidente del gobierno. Esto, insisto, es insostenible en cualquier democracia europea. Imaginaos que el primer ministro alemán o el primer ministro francés se dedica a atacar a los jueces de su país, a nadie se le pasaría por la cabeza. Pues esto pasa en España. Acabamos de ver, fijaos, la dimisión del número 2
del gobierno británico por un asunto de impuestos, sin ninguna imputación, por un asunto de impuestos. Aquí, ilusos los españoles que pensábamos que Pedro Sánchez iba a dimitir cuando descubrimos que había copiado su tesis. Oye, pues fijaos todo lo que ha venido después de copiar la tesis y sigue ahí amarrado y atornillado al sillón de la Moncloa. Aquí, insisto, en España, mientras la número 2 del gobierno británico dimite por un tema de impuestos que no está imputada por ello, aquí la mujer del presidente, insisto, está imputada por 5 delitos. Su hermano tiene un pie en el banquillo y la única reacción de Sánchez es poner de vuelta y media a los jueces por hacer su trabajo. Que un juez del Supremo, que una juez de Badajoz, que otro juez de la Plaza de Castilla, todos están equivocados y todos son fachas con toga, como lo llegaron a llamar, todos, desde distintos puntos de España y desde distintos juzgados y ámbitos judiciales se han tenido que alinear, todos se han alineado contra Pedro Sánchez. Qué casualidad, ¿no? ¿No será que lo de la mujer del presidente es verdad? ¿No será que lo del hermano es verdad? ¿No será que lo del fiscal general es verdad? ¿O presuntamente es verdad? Esto es claramente un disparate, porque además no hablamos de un caso, ni de 2, ni de 3. Es que, insisto, el gobierno, el partido, la familia del presidente están rodeados de casos de corrupción que van ampliando y ramificando a medida que la legislatura toca a su fin. Mañana está llamada a declarar en el Senado Leire Díez, la fontanera del Partido Socialista, que todo lo sabía, todo lo tapaba y a la que todos conocían. Todos conocían, por mucho que ahora se hagan los locos. Está imputada también y está siendo investigada por sus manejos en las cloacas del Partido Socialista para cargar contra jueces, fiscales, periodistas y contra la UCO. A eso se dedicaba ella, la UCO de la Guardia Civil. Lo que esperamos en el PP es que la fontanera, Leire Díez, explique, la fontanera del sanchismo, explique y aclare qué es lo que pasaba en las cañerías del Partido Socialista, que para eso era la fontanera. ¿Qué pasaba en las cañerías? Porque las cañerías huelen mal y están atascadas de corrupción, esa es la realidad. Que la fontanera del sanchismo nos explique si era Sánchez, era Santos Cerdán, o si eran los dos los que mandaron a ella como avanzadilla de la guerra sucia del PSOE contra jueces y periodistas. Eso tiene que aclararlo mañana. Que explique esa fontanera del sanchismo por qué estuvo a sueldo en una de las empresas de los condenados y principales muñidores del caso ERE de Andalucía, que al final el caso ERE de Andalucía tiene muchas ramificaciones, y que explique la fontanera del sanchismo que sabe de ese olor a presunta financiación irregular del Partido Socialista, que cada vez huele peor. Hay muchos millones de euros de obra pública de por medio, y esta semana hemos conocido que a la UCO de la Guardia Civil está claro que no le cuadran las cuentas. No le cuadra lo que el ex número 2 del PSOE y compañía declaraban en donaciones al PSOE y lo que realmente salía de las cuentas bancarias. Esto es lo que hay que ver, ¿no? El olor de las cañerías del Partido Socialista a presunta financiación ilegal se va extendiendo y se va agravando cada día. No hay día que pase sin que conozcamos un nuevo escándalo que nos ponga las manos en la cabeza. Hoy, ¿qué hemos conocido? Hoy hemos conocido que Sánchez ya era un cínico hace varias décadas. Sí, cuando era concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, donde él impulsaba, apoyaba un programa contra la prostitución en la ciudad de Madrid, al mismo tiempo, mientras él era concejal, su mujer gestionaba los prostíbulos de su suegro. Es decir, Sánchez defendía un programa contra la prostitución en el Ayuntamiento de Madrid siendo concejal, al mismo tiempo que su mujer gestionaba los prostíbulos de su padre, del suegro de Pedro Sánchez. Cinismo con todas las letras. No nos merecemos un presidente del gobierno que se haya enriquecido, que se haya beneficiado del negocio de la prostitución de su familia. Y ahora viene el socialismo a hablarnos de prohibir la prostitución. El socialismo de catálogo, el socialismo de Tito Berni, de Ábalos. Ese es el socialismo que pide ahora
que se elimine la prostitución. El mismo socialismo que tenía a Pedro Sánchez, insisto, como concejal, defendiendo un programa contra la prostitución, al mismo tiempo que se beneficiaba económicamente de las saunas y prostíbulos de su suegro que gestionaba su mujer. Esta es la realidad y Sánchez es, insisto, el protagonista de esta hipocresía feminista y que explique esto que acabamos de descubrir, que acabamos de leer en un medio de comunicación. Pero también vamos a hacer cada día una oposición sin cuartel a este sanchismo agónico y le vamos a reclamar lo que los ciudadanos merecen. Cada día le vamos a reclamar que mientras se piensa cuándo es el momento más idóneo para llamar al fotógrafo y hacerse la foto con Puigdemont, porque se la acabará haciendo, y también que ponga día y hora a la presentación de los presupuestos generales del Estado. Está incumpliendo la Constitución. La Constitución obliga a que el Gobierno tiene que presentar en el Congreso un proyecto de presupuestos en el último trimestre del año. No lo hizo el año pasado, porque no tenía los apoyos. Los socios de investidura de Sánchez hoy no le apoyarían en una nueva investidura. Por tanto, Sánchez ha perdido los apoyos con los que llegó al Gobierno y ahora dice que va a presentar los presupuestos para el año que viene. Bueno, que ponga día y hora y veremos si es capaz. Ya se está enfriando, porque parece ser que no tiene tampoco los apoyos suficientes.